Omega surge de la necesidad como artista de fijar una idea, como de tener el tiempo o controlar un flujo temporal que en este momento, como personas, como humanidad, como artistas, parece que se nos está yendo de las manos. Y tratar de entender pues la imagen interna que uno tiene de ese tiempo que pasa y crear una imagen de este tiempo detenido. Bueno, Omega surge de la necesidad como artista de, digamos, poner fijar una idea como de tener el tiempo o controlar un flujo temporal que en este momento, como personas, como humanidad, como artistas, parece que se nos está yendo de las manos y tratar de entender pues la imagen interna que uno tiene de ese tiempo que pasa y cómo y crear como una imagen de cómo de ese tiempo detenido. Entonces, sí, creo que vivimos un momento en que hay unas cosas que se aceleran desbocadamente, que están más allá de lo que hubiéramos pensado que pudieran llegar a desarrollarse. Y por otro lado, vivimos una serie de regresiones, ¿no? Una serie de debates y de temas, de discusiones que creíamos que como humanidad o como cultura ya habíamos zanjado y resulta que regresan, ¿no? Son como discusiones zombies, ¿no? Como estar pensando si las vacunas sirven o no. Esa clase de... Entonces, en este jaloneo del tiempo, pues para mí apareció la figura del Omega, que es un reloj que pues es muy icónico por ser esta marca que fue a la luna, ¿no? Fue el primer reloj fue el reloj que se diseñó especialmente para que lo llevaran los astronautas, que funcionara en una situación de cero gravedad, etcétera. Que es la marca que mide los récords mundiales y que lleva el nombre de Omega porque en sus inicios se consideraba la más avanzada, era el último, era el límite en el arte y la ingeniería de la relojería. Pero el Omega también tiene otras implicaciones, ¿no? El Omega está en el Apocalipsis, como esa frase que dice Jesucristo, que es presidiendo el juicio final: yo soy el Alfa y el Omega, soy el principio y el final. Entonces eso coincide con una teleología, es decir, una visión de la historia que va dirigida en una dirección, tiene un principio y un final. Y el Omega también es el símbolo de la resistencia a una corriente eléctrica, ¿no? Los ohms. Es el gasto de energía de una corriente eléctrica en un material, ¿no? A qué resistencia se enfrenta. Y ese ohm, por homofonía, pues nos lleva al ohm de las tradiciones védicas, ¿no? Esta sílaba de la fundamental de la creación que se repite en los mantras, en las meditaciones, que es bueno, es un cliché, ¿no? Pero viene de una tradición milenaria de meditación y de encontrar este momento de unidad de la conciencia en el cual puedes entender que el tiempo es una ilusión. El tiempo, el cambio, las apariencias, los sentidos son una ilusión, no son el maya, es esta ilusión de la que se busca escapar a través de todas estas tradiciones del budismo y su derivación después, del hinduismo y su derivación después hacia el budismo. Buscas escapar precisamente de la ilusión, las ilusiones de cambio, de los deseos y el sufrimiento que va provocando el tiempo y la degradación de los objetos, ¿no? De la erosión, la entropía. Entonces se juntaban todos estos elementos y pues la misión, digamos, como artista fue cómo crear un objeto lo más sintético posible que se ajustara a mis intereses y mis estándares y mis valores como artista, y crear un conjunto dentro de la galería que hablara de ese tema. Okay. Justo tocas temas como tecnología, pero también temas, como dices tú, milenarios como la meditación. Uh-huh.
Y siento que en estos momentos en general en el mundo son cosas que parecieran muy distantes, ¿no? ¿Crees que esto también se relaciona, por ejemplo, con los mantras que tienes también en esta exposición? Sí, claro, bueno, digamos que la exposición está planteada como esta contradicción, ¿no? Okey, Entre el flujo temporal, la actualización constante y esta otra necesidad como de detenerlo. Entonces, por eso la escultura es una especie de tiempo ahorcado. La escultura es un detener el tiempo de la manera así como más incluso hasta violenta posible, ¿no? Tienes la figura. Y también todo esto viene de eh, un ejercicio de metonimia, es decir, si tú tienes el reloj, digamos, en la nomenclatura de la relojería, pues hay ciertos elementos que aquí son presentes. Bueno, uno que todos conocemos es la cuerda, ¿no? Este es un reloj que no funciona, no tiene mecanismo, pero tiene una cuerda, como la cuerda del reloj. Pero esta cuerda tiene además una cosa que se llama un escape. En relojería el escape es un mecanismo que regula la transmisión de energía dentro del reloj. Aquí el escape pues es la evocación del suicida, ¿no? De la muerte. Este reloj tiene un creciente, como los relojes que tienen sus fases de la luna. El creciente es como este desfase entre la tapa y la caja de reloj. La tapa y la caja de reloj nos evocan también la tapa y la caja del muerto, ¿no? Como una especie de evocación también es como una tumba. Alguien me dijo, esto es como la tumba de Cristo, ¿no? En las películas, ¿no? Como esta gran piedra sobre un vacío. Y en total creo que se crea un jeroglífico, en el sentido de que un jeroglífico se entiende como una serie de signos y emblemas reconocibles en torno a un significado que en su centro permanece hasta cierto punto misterioso. Y exactamente creo que eso es lo que nos pasa con el tiempo, ¿no? El tiempo lo conocemos por sus efectos, por cómo lo medimos, por cómo lo nombramos, pero siempre definirlo es un ejercicio de gran dificultad que siempre nos deja nos deja sin palabras, ¿no? Incluso las descripciones de la física, de la cosmología sobre el tiempo, están plagadas de paradojas. Y ese vacío que se crea en torno a nuestra aprehensión del tiempo es lo que para mí representa esta obra. Y me interesaba también crear una obra que pudiera hablar de esa tecnología o de esa mecánica sin necesitar de usar una energía externa, ¿no? Entonces, por eso, pues ella misma, pues de repente se puede mover, ¿no? La puedes empujar, la puedes hacer funcionar como un péndulo y te lleva también a la idea de la hipnosis, ¿no? La hipnosis que en ciertas prácticas se considera como una puerta hacia momentos en tu pasado o incluso hacia vidas pasadas. ujú. Y hay otro término que es importante para mí, que es el de las complicaciones. En un reloj, las complicaciones son todas aquellas funciones más allá de darte la hora y los minutos. Es decir, una fecha, el día de la semana, el calendario perpetuo, cronómetro, etcétera, etcétera. Todas esas son complicaciones. Y entonces tenemos acompañando al reloj, están las mandalas, ¿no? La mandala en las tradiciones védicas orientales son instrumentos de ayuda visual a la meditación y a la introspección y a seguir ese camino de meditación viendo tanto los obstáculos como los objetivos que vas a tener en ese proceso de introspección para llegar a un estado de iluminación. Pero aquí juntamos la mandala, estos círculos que llevan estas cintas de color, que sí son en el budismo tibetano representan como los márgenes, digamos, de la mandala, es decir, el campo de la meditación, y la carátula de un reloj con complicaciones, es decir, un reloj que tiene varios diales, llegan a tener 2, 3, 4, 5, hasta 6 diales diferentes. Y entonces juntamos esas dos. La mandala, que es este instrumento para llevar la conciencia a un momento en el cual aprendas la idea de que el tiempo es una ilusión y los cambios son
son ilusiones sobre la esencia de lo que es la existencia. Y por otro lado, el reloj con complicaciones, que insiste en medir el tiempo de 30, 40 maneras distintas incluso. Entonces, en esa contradicción hay una especie de desorden, se introduce este otro desorden, ¿no? Y en todo mi trabajo siempre hay un elemento que es, sobre todo en el trabajo bidimensional, que es como señalar que ha habido un evento, ¿no? El reloj también ha sufrido, ha habido un evento aquí, ¿no? Hay un antes y un después. Y entonces, y estos dibujos también te indican que antes había un orden, estamos observando un momento en el cual este orden se ha roto, ¿no? Y entonces por eso se crea, ya cuando tienes el movimiento del reloj, junto con esta insinuación de movimiento en las mandalas, pues entiendes que esto es una exposición sobre el cambio y la stasis, ¿no? Esos dos estados contradictorios en que nos aspiramos a ser parte de uno y a permanecer en otro. Nuestra plataforma Lotea se enfoca mucho a gente que se está acercando por primera vez al arte. ¿Qué consejo le podrías dar a una persona que viene, que está teniendo sus primeras interacciones con el arte, que obviamente después de ver esta entrevista se va a dar una idea más, pero pues de pronto el arte y las galerías pueden ser un poco, dar un poco de miedo, ¿no? Uh-huh. A un nuevo espectador. Uh-huh. Pues creo que la pregunta que uno se tiene que hacer ante una obra de arte es ¿por qué alguien haría esto? ¿No? Esa es la pregunta que para mí es más productiva, ¿no? Si te haces la pregunta de por qué alguien haría esto, te puedes ir al origen de no verla como un producto, sino como un punto de partida. Y entonces entender ese proceso por el cual esto existe como está ahí, ¿no? Ahora, sí, no hay por qué sentirse intimidado por una obra de arte, simplemente un trabajo que tiene su nivel de especialización, en el cual hay un proceso y se llega a una conclusión. Y es esa pregunta la que te abre la puerta para entender el proceso y el valor que pueda tener esa conclusión. Es decir, es un objeto que está terminado, pero que también podría ser de otras maneras. Y entender eso es importante para mí. Creo que como artista es una pregunta que siempre me hago al ver una obra, al ver una exposición. ¿Cuál es la fuente de todas estas decisiones? Porque el trabajo de artista es un trabajo de estar tomando decisiones todo el tiempo, ¿no? Y hay que entender el proceso de esas decisiones o imaginar el proceso de la toma de esas decisiones. Claro, hacerse preguntas al estar frente a la obra. Sí. Nos contabas un poco cuando hacíamos la visita en la exposición sobre justo la parte personal de esta pieza del reloj. Uh-huh. Me gustaría que nos contaras un poco esta historia de tu relación o de dónde viene, pues sí, que agarras este elemento del reloj. Sí, bueno, yo tenía un gusto por los relojes, como no es una afición, no soy un coleccionista, pero me gustan como objetos y me interesan como objetos. Y bueno, parte de esa afición vino por una serie, mi padre tenía una colección de relojes de bolsillo que pues yo heredé y que han estado ahí guardados, no es algo que... Pero para esta exposición, pues el modelo pues sale de ahí. Digo, no me gusta caer en estas cuestiones sentimentales de mi familia, no representa eso, sino simplemente hay algo que me interesa como artista es tener cierta precisión, porque la precisión te crea la precisión y tener cierto modelo crea una fricción, ¿no? Con una realidad, o sea, no es algo que viene, digamos, solo como de un modelo de 3D elaborado arbitrariamente, sino que está ajustado a un objeto que alguien alguna vez tuvo en su mano. Y entonces creo que al verla puedes entender que sí está, que las proporciones, las medidas sí tienen que ver con un reloj real. Y entonces esa pátina que puede tener el material, el bronce, pues tiene sentido, ¿no? con la forma y la naturaleza del objeto. En cuestiones de arte, ¿crees que existe lo preciso y lo confiable? No. Digo, bueno,
Lo confiable no, preciso sí. Las obras de arte sí deben tener una precisión porque está señalando un lugar en la imaginación. Entonces, sí hay que ser preciso en términos de cuáles son los términos en los que tú estás hablando como artista. Ahora, como reloj no es preciso. Yo cuando pusimos en ese texto que este reloj no es preciso ni confiable, se refiere a su naturaleza como reloj, ¿no? Es un reloj que es una cáscara de reloj. Pero el arte sí necesita un nivel de precisión porque si no se desparrama y se vuelve o sea, que el arte sea ambiguo y esté abierto a interpretaciones, no quiere decir que no sea preciso en su realización. ¿Crees en la inmortalidad y por qué? No. Me parece un pensamiento absolutamente inútil el de la inmortalidad. ¿Cómo entiendes el inicio como parte del proceso desde tu labor artística? Pues no hay como un inicio, pues hay cosas que se van apareciendo y desapareciendo, ¿no? Sí hay ideas que pueden aparecer a veces en un solo momento, pero en general van formando, son como bolas de nieve que en algún momento adquieren una proporción que ya no puede uno dejar de ver. Pero vienen andando desde hace mucho tiempo, ¿no? Las cosas están cocinando generalmente por muchos años, hasta que adquieren un nivel de madurez. A veces eso es un proceso hasta cierto punto doloroso y conflictivo, y otras veces es muy suave y fácil. Pero pues depende del proyecto, depende de las circunstancias. ¿Cómo entiendes tus propios márgenes como artista? Son los rangos que dentro de los que uno trabaja, ¿no? Es decir, si a mí me dices, ven y haz un performance aquí, pues para mí sería difícil poder integrar eso dentro de mi trabajo, aunque podría ser que lo lograra. Pero no, creo que los márgenes son los términos dentro de los que uno pone a su obra para que tenga sentido como un lenguaje unitario. Y para mí, yo mi trabajo lo veo como la creación poco a poco de los objetos de un mundo, ¿no? Que tiene sentido en una relación entre unos y otros y con el mundo que los rodea. Pero ante todo, conforman parte de un lenguaje y tienen sentido dentro de ese lenguaje como una interpretación de todos los demás. Entonces sí es importante establecer los términos de esa relación. Soy Pablo Vargas Lugo, esta es la exposición Omega en Labor.